¿Cómo están, amigos y amigas? Bienvenidos nuevamente a Entrevistas de Frente. El día de hoy estaremos hablando de la agresión imperial en contra de la República Islámica de Irán. Nos acompañará Pablo Jofré, periodista y analista internacional. La confrontación entre Irán, Estados Unidos e Israel ha entrado en una fase de guerra abierta. Los bombardeos sobre Teherán y otros puntos estratégicos no son episodios aislados, sino parte de una dinámica que viene escalando desde hace años. Lo que estamos viendo es la cristalización de un conflicto estructural, soberanía iraní versus presión externa para redefinir su sistema político y su rol regional. La respuesta militar de Irán no ha sido simbólica. Teherán ha desplegado su capacidad misilística y su red de drones de largo alcance, demostrando que posee una arquitectura defensiva y ofensiva capaz de operar más allá de su frontera. Otro tanto han aportado el eje de la resistencia, ¿verdad? Recientemente hemos visto la activación de la resistencia desde el Líbano, ¿verdad? Ahí al lado de la Palestina ocupada. Pareciera que ella abiertamente, no pareciera, sino que es abiertamente una guerra regional que, quién sabe, podría tener un alcance de carácter global. De eso y mucho más estaremos conversando el día de hoy con nuestro invitado, Pablo Jofré Leal, periodista y analista internacional, en una nueva entrega de Entrevistas de Frente. Amigas y amigos, seguimos en esta nueva entrega de Entrevistas de Frente. El día de hoy estamos junto al periodista y analista internacional Pablo Jofré Leal, con quien estaremos analizando el desarrollo de este conflicto en curso. ¿Cómo estás, Pablo? Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Cómo estás? Muchas gracias a ti, Nicolás, por este contacto fundamental en momentos de una agudización de aquello que comenzó en la madrugada del sábado 28 de febrero. Así que dispuesto a conversar, a resolver interrogantes y afirmar una serie de puntos que son fundamentales en este momento. Pablo, yo lo primero que te quería consultar, una cuestión básica quizás para algunos obvia, pero creo que es la base para poder partir este análisis. ¿Estamos frente ya a una guerra declarada, una guerra de alcance regional? ¿En qué etapa de esa guerra estamos? ¿Esto es una guerra corta que se inició y va a terminar pronto? Más bien se viene para largo. Las declaraciones de Irán van en el sentido de que tienen capacidad de resistir y aguantar. Están hablando de años, de una guerra prolongada y de desgaste. Coméntanos un poco, ¿en qué momento de la guerra estamos? Te cedo la palabra. Es interesante lo que interrogas, porque he tenido unas entrevistas donde la discusión era si esta era una guerra mundial, era una guerra regional, era una guerra que tiene alcances globales. Yo me inclino primero porque es una agresión, eso es lo primero, es una agresión contra un país soberano, contra su integridad territorial, con el asesinato de sus habitantes, de sus ciudadanos, ¿no? Y es una guerra regional del punto de vista que ya no es solo una guerra de Irán contra Estados Unidos y contra el régimen israelí, sino que han entrado en acción otros actores. Gran Bretaña, por ejemplo. Alemania y Francia están pensando en otorgar ayuda directa, participación en esta guerra de agresión contra Irán. Eso no lo traslada a un plano mundial, lo traslada aún o lo tiene aún inmerso en lo que es Asia Occidental. Es una guerra regional
inmersa en la zona de Asia Occidental, donde países, potencias hegemónicas, como son Estados Unidos, la troika europea y su testaferro israelí, atacan a Irán y generan, por tanto, una situación en la cual Irán, con todo derecho, responde a estos ataques, a esta agresión, y eso significa involucrar a otros actores en función de algo ya advertido por la República Islámica de Irán. Irán sostuvo, tras el fin de lo que fueron la guerra de junio del 2025, que cualquier ataque a Irán, cualquier acción que involucrara a Estados Unidos y a Israel, iba a tener una respuesta contundente. Si Estados Unidos intervenía en el apoyo a Israel, por tanto, las bases militares, navales y aéreas de Estados Unidos y de potencias occidentales que estuviesen radicadas en Asia Occidental iban a ser también blanco de su ataque. Y en eso estamos. O sea, Bahrein, Kuwait, Omán, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, incluso Chipre, allí en el Mediterráneo, ha recibido la visita de unos drones iraníes en virtud de la participación de Gran Bretaña en los ataques. Entonces, indudablemente se trata de una ampliación de un conflicto que era, o de un intercambio de misiles, Israel, territorios palestinos ocupados, e Irán, se ha ampliado a otros países en virtud de la participación activa de los gobiernos de esos países, no sus sociedades, los gobiernos de esos países, generalmente monarquías, en el ataque a la República Islámica de Irán. Y por tanto hemos visto ataques a refinerías, ataques a centros de producción de gas, ataques a establecimientos donde se alojan los agentes de los servicios del Mossad, de la CIA, del MI6 y otros, que significan entonces la participación activa de los gobiernos de esos países en la función de ayudar al régimen estadounidense y al régimen israelí en su ataque contra la República Islámica de Irán. Y cuando uno dice esto ha escalado, Nicolás, significa que lo que comienza con una agresión, con bombardeos, con el asesinato, el magnicidio de Seyed Ali Khamenei, el líder religioso iraní, con todo lo que significa este magnicidio. Estamos hablando del personaje más importante dentro de la estructura del poder de la República Islámica de Irán. Por tanto, ahí no solo se cataliza, sino que viene la respuesta potente, firme, de la República Islámica de Irán respecto a todo lo que significa enemigos para la República Islámica allí en la zona de Asia Occidental. En eso estamos. Y cuando hablamos de catalizar, es que hoy, por ejemplo, el estrecho de Hormuz está cerrado. Y eso significa ya una influencia global. Los efectos que tiene desde el punto de vista del transporte energético de gas licuado natural, el GLN que le llaman, el petróleo, y eso puede implicar también una ampliación, no solo el estrecho de Hormuz, sino también considerando que uno de los aliados de Irán es Ansarollah en Yemen, puede significar también el cierre del estrecho Bab el-Mandeb, que comunica el Océano Índico con el Mar Rojo, el Canal de Suez y el Mar Mediterráneo. Y por tanto se completa la ecuación respecto a la importancia que tienen los pasos marítimos en esta no disputa, porque esta no es una disputa entre Irán y Occidente respecto a la energía o los pasos marítimos. No, esta es la hegemonía occidental que lo que quiere es controlar esos pasos marítimos, controlar los recursos naturales y someter a los países a la voluntad de la hegemonía occidental. Ese es el escenario. Oye, disculpa que te interrumpa, pero tengo muchas preguntas que hacerte para aprovechar que tenemos el placer de poder estar contigo. Me interesa esto de los efectos, que una guerra, una confrontación regional puede generar un efecto global. Tú colocabas uno, ¿verdad? Lo del estrecho de Hormuz, que está íntimamente vinculado a la cuestión del petróleo, ¿verdad? Y sabemos que el petróleo, como una divisa que tiene un alcance global, digamos, afecta. O sea, la afectación del petróleo afecta al dólar y así esto puede ser un dominó que catalice. Sobre eso te quería consultar algunas cosas. Te quería preguntar sobre las estrategias. ¿Cuál es la estrategia de Irán y la estrategia de Estados Unidos? ¿Por qué? ¿A qué voy yo? Está claro que Irán dijo, mira, ya le aguanté la primera agresión. Después vino la guerra de los 12 días. Les dije, mira, ya ahora no le voy a tirar un par de drones, sino que
dañó ya fuertemente Tel Aviv y después se defendieron de Estados Unidos haciendo un ataque selectivo a Qatar. Pero ahora la tercera confrontación, luego de lo que pasó en enero, donde las mismas autoridades iraníes reportan más de 3.000 muertos, ¿verdad? Por esta acción del Mossad y Estados Unidos, dijeron, digamos en buen chileno, disculpe el término, se acabó el hueveo y acá nosotros nos vamos a desplegar. O sea, vamos a mostrar de que somos una fuerza regional relevante y Estados Unidos va a tener que salir, va a tener que enfrentar esta situación, que es lo que tú bien señalabas, ¿verdad? Que son estos ataques a las instalaciones militares que son, hay que aclararlo, es territorio norteamericano situado en países que se prestan para que Estados Unidos pueda desplegar esta capacidad militar para atacar a Irán. Pero una de las cosas que uno se va dando cuenta es que, por ejemplo, Irán ahora dice ya, yo hago este ataque y aparte cierro el estrecho de Hormuz. Eso afecta el precio, el barril del petróleo y eso afecta, por ejemplo, los intereses de China, que es un gran comprador de petróleo, ¿verdad? Y te lo comento porque, y por eso vuelvo sobre la pregunta, disculpa lo enredado, la estrategia de Estados Unidos, porque Estados Unidos al mismo tiempo que está haciendo esto, onda llegó y le apretó a Irán, sabe que Irán va a cerrar el estrecho de Hormuz, Estados Unidos sabe y Israel saben de que esto va a generar un alza de los precios del crudo y al mismo tiempo tienen prácticamente tomado Venezuela, digamos, que tiene petróleo. Entonces, cuéntanos un poco, ¿qué elemento nos podrías decir sobre la estrategia de Estados Unidos y Israel para enfrentar esta guerra y por otro lado, elementos de estrategia de Irán para enfrentar esta guerra en lo que se viene? Sí, yo haría ahí una precisión. La estrategia de cómo enfrentar la guerra es más bien de la República Islámica de Irán, porque Irán ha sido agredido. Es Irán el que en 4 ocasiones en los últimos años ha sido agredido de esta forma, ¿no? Por eso esta operación se llama Operación Promesa Verdadera 4, una operación promesa verdadera que tiene que ver con el asesinato del teniente general Qasem Soleimani y todo lo que viene posteriormente ahí en función de la guerra sostenida y los ataques contra el eje de la resistencia que comprende a la República Islámica de Irán, comprendía en ese momento a la República de Siria, finalmente derrocado el gobierno Bashar al-Assad precisamente por grupos terroristas avalados, financiados, armados por Occidente. Viene posteriormente todo lo que significó el asesinato de líderes políticos de Palestina, por ejemplo, Ismael Haniyeh, líder político, secretario del Politburó de Hamas, fue asesinado en Teherán. Fue asesinado, eso es un asesinato, un terrorismo internacional de un líder político. Ismael Haniyeh fue primer ministro de Palestina en las elecciones del 2006. Es decir, respuesta frente a agresiones. Irán no ha agredido jamás a ninguno de estos que agreden hoy a la República Islámica de Irán. Y bien dices tú, ya en esta cuarta se advirtió, se dijo, no se cumple, más aún, traicioneramente, a ojos vistas del mundo, se ataca a Irán en momentos que había conversaciones entre Estados Unidos e Irán respecto al acuerdo nuclear, tal como sucedió en la guerra de junio del 2025. En ese momento era Viena, en este momento era Ginebra. Pero así actúa Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es la estrategia de Estados Unidos? Simplemente cautelar sus intereses, que son globales, cautelar la protección de lo que considera su testaferro, su cervatillo en la zona, aunque ambos actúen, uno nunca sabe quién es el ciego y quién es el lazarillo, ¿no? No está claro, pero en ocasiones uno es más que otro. Lo evidente es que la política exterior de Estados Unidos es una política exterior centrada en Israel. Israel es la niña de sus ojos. Israel va a merecer toda la protección que Estados Unidos le puede hacer porque hay una juramentación que tiene que ver más allá de Israel. Tiene que ver con el sionismo, tiene que ver con una ideología supremacista, racista, dominante, que está inserta no solo en Israel, porque recordemos que el sionismo no tiene que ver con el judaísmo. El sionismo es una noción ideológica surgida incluso en los fundamentalismos cristianos y que tiene que ver con la idea de que los judíos deberían estar en Palestina, pero no porque se pensara en una forma de beneficencia, sino porque se les quería expulsar de los países occidentales. Pero ese es otro cuento. El cuento principal es que Estados Unidos pretende, al amparo de una ideología de dominio, una ideología, una práctica y una política destinada a dominar a amigos, a adversarios y enemigos. Venezuela,
secuestro de su presidente, apropiación del petróleo, Panamá sometido a las presiones, amenazas respecto al canal de Panamá, Dinamarca presionada respecto a Groenlandia, Europa que termina los contratos de gas con Rusia, que se impulsa la guerra contra Rusia en función del incumplimiento de garantías de seguridad que vienen del año 1991, se impulsa, por tanto, una situación en la cual Europa, alineada absolutamente con Estados Unidos, se produce el sabotaje de los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2 en el mar Báltico y, por tanto, se terminan los contratos con Rusia. ¿Y quién sale beneficiado? Estados Unidos, las transnacionales energéticas, petróleo y gas. ¿Quién se ve beneficiado en la venta de armas? El 65% de las armas de Europa se compran en Estados Unidos. Gran parte, el 100% diría yo, de las armas que las monarquías feudales del Golfo Pérsico compran son a Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es la estrategia de Estados Unidos? Desestabilizar, generar guerras, porque con eso dinamiza su economía. El complejo militar industrial estadounidense, la maquinita del dólar, se beneficia, se cataliza en función de las guerras, la desestabilización. Desestabilizar a China es generar una creciente amenaza del peligro chino. Demonizar a Rusia acrecienta entonces los países europeos piensen en rearmar aún más sus ejércitos. No es casual, Nicolás, que se haya pasado del 2% al 5% del Producto Interno Bruto respecto del presupuesto de Europa. Esa es la estrategia de Estados Unidos, dominio, hegemonía, incluso pasando por encima de sus amigos. ¿Cuál es la estrategia de Irán? La resistencia, la defensa de su soberanía, de su integridad territorial, y para eso está dispuesto absolutamente a todo, que es algo que en esta parte del mundo no logramos entender del todo, ¿no? Cuando se habla de martirio en los combatientes de Irán, no están hablando de un gozo por la muerte o un placer de morir por morir. Hay un objetivo social, un objetivo político, un objetivo de mayor altura, ¿no? No es casual que Seyed Ali Jamenei dijera en innumerables oportunidades que, llegada la hora de la muerte, la recibiría con absoluta tranquilidad, en función que el trabajo tiene que ver con el fortalecimiento de la República Islámica de Irán y no por objetivos individuales. Cuando no se entiende eso, sí podemos entender que cuando hay ataques contra la Palestina ocupada por Israel, sean miles los israelíes que escapan de esa zona y que vuelvan a sus países de origen, porque esa no es su patria, no es su tierra, no tienen raíces, no tienen jandala ahí. Los que tienen jandala en su tierra son los iraníes, son los palestinos, son los libaneses, que además están siendo atacados nuevamente, los de Yemen que están siendo atacados. Y no nos olvidemos, y disculpa que me extienda, Nico, pero no nos olvidemos que mientras hablamos se sigue asesinando palestinos en Gaza, se sigue asesinando palestinos en Cisjordania, se sigue atacando al Líbano, miles de muertos, se sigue atacando a medios de comunicación del Líbano. Al-Manar acaba de ser atacado. La radio Al-Nur ha sido atacada también en el Líbano. Toda la radiotelevisión iraní ha sido atacada también por Israel y por Estados Unidos. Y ahí uno se pregunta, ¿qué pasaría al contrario? ¿Qué pasaría si se ataca a las organizaciones televisivas de radio y otros de cada uno de esos países que atacan a la República Islámica de Irán? Libertad de expresión, desgarrar vestidura, los derechos humanos. Pero cuando se trata de Irán, las organizaciones de todo tipo son ciegas, sordas y mudas, porque hay una demonización de la República Islámica de Irán que no ha atacado a nadie y sin embargo ha sido atacada permanentemente. Seguimos en vivo y en directo en Entrevista de Frente. Estamos junto a Pablo Jofré Leal, periodista y analista internacional, analizando esta amenaza imperial, de esta agresión imperial que ya inició una guerra regional con alcances globales. Pablo, una de las cosas que mencionaste que me parece muy relevante y que tiene a todos medio confundidos es que Irán, para atacar a Estados Unidos, despliega un ataque a las bases militares norteamericanas, si no me equivoco, en 10 países. Yo he escuchado que son 7, 10, pero son hartos países, digamos. Y estos ataques yo lo he analizado con detalle. Claro, son ataques contra bases militares, contra bases de la CIA, del FBI, digamos, y también he visto en algunos de los casos ataques, por ejemplo,
a instalaciones no militares, sino que, por ejemplo, el edificio donde estaban residiendo soldados norteamericanos. Y lo verifiqué y eso es real. Lo que te quería consultar, ahí me cae de cajón esto, mirando con puro chilenismo, me cae de cajón esta cuestión de que cuál es la matriz comunicacional que está movilizando Occidente. Es Israel, es Irán se volvió loca y está atacando a todos sus vecinos. Estos son ataques contra los vecinos, entonces ahora esa es la justificación para que Europa ingrese a la guerra, porque Europa tiene que prestarle seguridad a Chipre, tiene que prestarle seguridad a Arabia Saudita, y ahí están sacando las garras, digamos, Macron, digamos, que dijo que iba a mover un portaaviones, los alemanes, y están todos un poco en el juego de que quieren hacer caer Irán, pero también Europa sabe que está en una situación bien complicada porque tiene a Rusia ahí a la entradita, digamos, y a un Estados Unidos que está jalonándolo. Entonces yo te quería preguntar, ¿cómo analizas tú el efecto de que Irán haya desplegado este ataque defensivo sobre bases militares que claramente son norteamericanas, pero que están en territorios de países que son países de la región? Lo primero que se oscureció un poco, hubo una especie de sabotaje lumínico en este momento. Ten cuidado con los drones. Supongo que será la ampolleta, pero bueno, te contesto rápidamente y ahí mientras hablas yo cambio la ampolleta. Esto no debería merecer sorpresa. Te explico por qué. Porque Irán sostuvo permanentemente que las bases militares estadounidenses, británicas y otras que están en la zona son blancos en función que han servido permanentemente de depositarios y salida de proyectiles que han asesinado a población iraní, a líderes políticos, a científicos y otros, ¿no? Entonces, no debería ser raro que en esta operación Promesa Verdadera 4, como se advirtió, esas bases eran blancos en gran parte de esos países, incluyendo Turquía, incluyendo Omán, incluyendo Jordania, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Bahrein. Es decir, estamos hablando de una gran cantidad de países. Irak también, pero no Irak en función de lo que tú sostenías, sino que las bases militares que allí están y aquellos recintos y aquellos establecimientos que se ocupan por el imperialismo para atacar a Irán. Más aún, en el mismo momento que se atacaban esas bases militares, el canciller Araghchi, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Seyed Abbas Araghchi, llamó a cada uno de los gobiernos donde radican esas bases militares y les explicó por qué estaban haciendo eso. Y así fue. Se les dijo, nosotros estamos atacando esas bases porque lisa y llanamente ustedes han permitido que se ocupen esas bases que no son, en estricto rigor, territorio ni de Cuba, ni de Arabia, ni otros. Porque las firmas de los contratos de ocupación de esos territorios establecen que son con jurisdicción extraterritorial, que no pueden entrar ahí ninguno de los dueños de ese territorio, ni en las embajadas que han sido atacadas, ni en los establecimientos militares y otros que son ocupados. Entonces aquí hay una cuestión clara. Irán lo advierte, Irán les dice, ataca y no vengan ahora con sorpresa respecto a que se está atacando a los países. No se está atacando a los países, se está atacando a los organismos de seguridad, a las tropas que están instaladas allí. Te pongo un ejemplo, Nico, como parte de estos métodos de manipulación y desinformación, ¿no? Dice, 3 aviones F-15 fueron derribados. Lo habrás escuchado, lo habrás visto y generó enorme discusión porque decían, no, esta es una noticia falsa. No es falsa, es verdadera, reconocida por CENTCOM, que es este comando estadounidense que ve el tema de militar en la zona. Pero lo que inventa, lo que dice, es que los 3 aviones no fueron derribados por Irán, fueron derribados por fuego amigo. Y que las fuerzas cubaitíes, que es donde se dieron de baja a estos aviones, habían pedido disculpas a Estados Unidos. Primera falsedad absoluta, de perogrullo. El lanzamiento de los misiles, el lanzamiento de proyectiles, no es de la fuerza de Kuwait, es de los militares estadounidenses afincados en esas bases. Por tanto, si es fuego amigo, son unos reverendos idiotas que disparan a 3 aviones F-15, los derriban
y posteriormente tienen que estar diciendo que en realidad no fue Irán, sino que fueron fuerzas de Kuwait. Vamos a echarle la culpa a los kuwaitíes, sino que ¿qué van a hacer? Entonces, parte de eso tiene que ver con la guerra mediática, que es parte también del conjunto de esto que se llama la guerra híbrida. La guerra convencional, pero la guerra híbrida lleva un componente mediático, un componente cibernético, un componente político, diplomático, de discusión, que también se da en amplios aspectos. Así que en ese plano, creo que, y tú me hacías una pregunta delante y la voy a tomar, que si esta guerra se puede prolongar. Irán ha dicho que está en condiciones y dispuesto a continuar la guerra porque esto se trata de su soberanía, de su sobrevivencia, de su existencia. Y ante eso no hay país que pretenda no seguir una guerra, que significa la realidad de esos aspectos, ¿no? Estados Unidos empezó diciendo que eran 2 días, en 2 o 3 días esto estaba solucionado, ¿no? Con la típica megalomanía de la gente naranja, de Donald Trump. Bueno, ahora Trump dice que por lo menos son 4 o 5 meses, por lo menos. ¿Ah? Y miente Trump y dice, además, los iraníes me están pidiendo volver a la mesa de negociaciones. El canciller Araghchi sale y le dice, Ali Larijani, miembro jefe del Consejo de Seguridad, le dice, en absoluto, nosotros no le hemos pedido eso. Y más aún, las peticiones anteriores de negociaciones en Mascate, en Viena, en Ginebra, fueron por parte de Estados Unidos con intermediarios aliados de ellos en la zona, como Egipto y Omán. Entonces, aquí hay una realidad en la cual creo yo, que no se vivió por parte de Estados Unidos y el régimen israelí la capacidad que está teniendo Irán de, ya no de responder, sino que de atacar en la forma que está atacando, y que está atacando mucho más allá de las zonas que supuestamente los israelíes suponían podían atacar. Hoy lo que está en peligro en general es el punto de vista de la ampliación de esta guerra, que efectivamente, y que lo estamos viendo, pueda significar una conflagración aún mayor, pero ya vemos que Hezbollah entró en combate, ya vemos que Ansarollah también, y también las fuerzas de la resistencia de Irak, que tiene, recordemos, Irak está dividido en 3 grandes zonas, sunas, chiíes y kurdos, y lógicamente la mayoría de esa población, el 60%, es chiía, y es con visión de mundo, de religión chía, y por tanto el asesinato de Seyed Ali Khamenei significa un golpe muy potente, y la indignación, como la indignación que hemos visto en Karachi, como la indignación que hemos visto en Yemen, la indignación que existe incluso en aquellos que, no siendo musulmanes, en Estados Unidos han salido a la calle y han expresado que se le está embarcando en una guerra en la cual no deberían tener arte ni parte en función de una defensa irrestricta del régimen nacional sionista israelí. Entonces aquí hay una serie de elementos, y cuando Macron y cuando Starmer y cuando el canciller alemán Merz amenazan con que podrían intervenir, podríamos hablar entonces que ya los intereses de Europa, de esta Europa, de la Troika, también van a estar en entredicho. Buenísimo, seguimos en entrevista de frente junto a Pablo Jofré Leal, periodista y analista internacional. Y yo, antes de avanzar, queridos amigos, como siempre, como es la tónica de todas nuestras producciones, quería no dejar de invitarlos y volver a invitarlos a que se hagan parte de las redes de Revista de Frente, y en particular los quiero invitar nuevamente, espero no cansarlos con esto, a primero suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos pueden buscar como @Revista de Frente, ya somos casi 9.500 personas. Y también, mira, me salió la tos, si es que su apoyo y su bolsillo les da, los invito a hacerse miembros de nuestro canal, a ser guerreros digitales, y por 2.000 pesos al mes, son chilenos, si eso es desde Chile. Si lo hacen desde fuera de Chile, me imagino que les cobrará en dólares. Podrán, ¿cómo se llama?, hacerse parte de esta red, y nos ayudan a seguir mejorando estos contenidos. Ya saben, en Chile la cosa se viene bien fea. Necesitamos medios alternativos que se pongan a la altura de los desafíos del presente, o sea, de que Chile no termine
siendo un súbdito más en este ajedrez imperial. Seguimos en vivo y en directo, invitarlos a que nos ayuden, digamos, a seguir mejorando nuestros contenidos, y seguimos en vivo y en directo junto a nuestro amigo y colaborador de Revista de Frente, periodista y analista internacional, Pablo Jofré Leal, conversando sobre esta guerra. Oye, Pablo, mira las preguntas que te hago yo. ¿Cuánto puede durar esto? Dicen que Irán está preparado para una guerra extensa. Dicen que tienen guardados misiles, drones, que en estos primeros días lo que han hecho es deshacerse de una capacidad misilística que lleva mucho tiempo. Y te pregunto no solo sobre el tiempo, sino bajo qué condiciones Irán está dispuesto a terminar con la guerra. Cuando Estados Unidos retire todas sus bases militares de la región, cuando caiga Israel, Irán va a seguir bombardeando Israel hasta que se vayan. O sea, ¿cómo sigue esta situación? Yo me doy cuenta que es una situación nueva también. Esta va a ser una guerra prolongada y de largo aliento, y no se ve en lo inmediato una solución de carácter diplomático. Entonces, ¿qué elemento nos podrías comentar al respecto, Pablo? Te cedo la palabra. Bueno, yo lo primero que trataría de enmarcar es que las pretensiones de Irán no son maximizar su objetivo, ¿no? Hoy está defendiendo su país. Hoy está en una etapa de resistencia y de ataque a aquellos que lo atacan. Y está en la idea permanente porque es parte de su política exterior, la defensa de Palestina. Y si eso implica debilitar al régimen sionista en función de ese apoyo, ya lo está haciendo, ¿no? Y recordemos un punto importante desde el punto de vista mediático. Israel tiene censurada la información. Israel no deja que se saquen fotografías ni imágenes respecto a los daños ocasionados. Y lo que hemos visto tiene que ver con lo porfiado, entre comillas, que resultan algunos que no están dispuestos a obedecer aquello y quieren mostrar los daños que se están ocasionando en Haifa, los daños que se organizan en Jaffa, en Al-Quds, en Jerusalén ha habido ataques, y eso indudablemente significa una cantidad de muertos y heridos y de destrucción que en un momento dado, así como lo hicieron ahora, después de varios meses, recién están mostrando los daños ocasionados en junio del año 2025, no van a poder detenerlo. No van a poder detener esa avalancha porque la cantidad de destrucción y la cantidad de muertos que están teniendo los israelíes está sobrepasando incluso sus cálculos. Y bien lo dices tú, Irán está usando el armamento, diría yo, no en desuso, no añejo, sino aquel armamento que tiene que ver con misiles balísticos de crucero que tienen una capacidad limitada y guardando y utilizando muy precisamente los misiles hipersónicos, que son aquellos que no tienen posibilidad de ser detenidos, ni domo de hierro, ni Arrow, ni ninguno de los inventos hollywoodenses que le dan para presentar a Israel como una especie de invencible ejército, ¿no? No, Irán ha demostrado que no tiene nada de invencible, Hezbollah lo demostró el 2000 y el 2006, Israel hace lo que hace, y se permite hacer lo que hace porque cuenta con la protección y el apoyo de Estados Unidos y la protección y el apoyo de países occidentales. Si fuese una guerra de tú a tú, ese Israel ya no existiría, indudablemente ya no existiría, y tendrían que todos los colonos que habitan los territorios palestinos ocupados volver a sus países de origen. Tendríamos de vuelta a esos 111 chilenos que están haciendo el servicio, sirviendo en el ejército israelí. Tendríamos de vuelta a esos 15.000 chilenos de doble nacionalidad que están en los territorios palestinos ocupados, o los 60.000 argentinos, o los 300.000 estadounidenses, o el 1,5 millones de rusos. Son colonos, son inmigrantes ilegales. No entraron por Colchane, pero entraron por Ben Gurión y entraron por Jordania. Entraron porque el año 48 se creó esta entidad falsaria absolutamente a costa del territorio palestino y del pueblo palestino, y han construido esa sociedad en función de los huesos y la sangre del pueblo palestino. Pero no contento con robar la tierra a los palestinos, no contento con expandirse,
Además, pretenden expandirse a costa del Líbano, están expandiéndose a costa de Siria, y lo que pretenden es esa idea del gran Israel desde el Nilo hasta el Éufrates, y eso deberían tomar buena nota las monarquías feudales árabes, ¿no? Despreciadas por la ideología sionista. Y buena nota deberían tomar de eso todos aquellos evangélicos que creen en el pueblo elegido, cuando en realidad los sionistas, amparados en esta religión, desprecian a los cristianos, desprecian a los árabes, desprecian a los musulmanes, desprecian a todo aquel que sea goyim, que no sea judío. Esos son elementos centrales para entender este supremacismo, este racismo, esta agresividad, esta mentalidad genocida que tiene la sociedad judío-sionista israelí, y que lo traslada a aquellas comunidades judío-sionistas del conjunto del planeta. Aquí en Chile tenemos expresión de eso, negacionistas de los crímenes que cometen los israelíes. Patricia Politzer, Gabriel Saliasnik, próximo embajador de Chile en Israel. Cualquiera de ellos niega que existan crímenes, niegan que existe usurpación y robo, porque se ha tejido una historia que es una historia necesaria de cortar de raíz, cortar de raíz la ideología del sionismo, que es lo que permite enmarcar estas ideas, estas ambiciones y esta práctica de un ejército genocida. 55.000 miembros del ejército sionista tienen doble nacionalidad, es decir, son aquellos que tienen un pasaporte de Estados Unidos o de Chile y que además tienen un pasaporte israelí. Entonces, aquí hay elementos centrales que hay que tener en cuenta, y en ese plano yo creo firmemente en la consecuencia de la República Islámica de Irán, que desde el momento mismo de su nacimiento centró su política exterior en Palestina. El ayatollah, el imán Khomeini, señaló como eje central de su política exterior la defensa de Palestina. Y eso debería ser un eje central para todos los pueblos del mundo. Si la víctima es el pueblo palestino, es el Líbano, es Yemen, es el pueblo saharaui, no los israelíes, que se han beneficiado y han profitado durante 80 años de la historia del Holocausto, ¿no? O sea, ¿hasta cuándo con el tema? ¿Hasta cuándo el victimismo y aprovechar ese victimismo para victimizar la tarea que están haciendo de ocupación, de colonización y de exterminio? Eso es lo que están haciendo. Entonces, en ese plano, ¿cuánto puede durar esto? Va a durar muchos años, si acaso no hay una decisión de la sociedad internacional, de los pueblos del mundo, de ponerle fin a estos criminales, una decisión de ponerle fin a la entrega de armas, una posición y un objetivo y concretar el sancionarlos, embargarlos, tal como se hizo con el apartheid sudafricano. Eso es lo que se requiere. Pero ese Israel sigue participando de la FIFA, sigue participando de Eurovisión, sigue participando de las Olimpiadas de invierno, como si nada pasara. Pero hay una diferencia, Nico, que los pueblos del mundo ya se han dado cuenta y no le creen el cuentito aquel del victimismo, y son capaces de enfrentarlo en el sur de Chile, en el sur de Argentina, en un restaurante en España, en Estados Unidos, donde sea, donde ven un israelí, alguien que participó del ejército, que participa todo aquel que tenga edad para ser registrado y participar de ese ejército genocida, debe entonces ser blanco de la hostilidad. Tiene que ser blanco de la hostilidad. No porque sea judío, para que no vengan con su victimismo de que esto es antisemitismo, porque ni siquiera son semitas, Nico. ¿Qué semita va a tener un Netanyahu que es de origen polaco? O a Víctor Lieberman, que es de origen moldavo? O Patricia Politzer, ¿qué tiene de semita esta señora cuyo padre es checo y su madre húngara? ¿Te fijas? Se han tejido una historia de víctimas que les permite entonces tratar de generar un escudo protector. No me ataquen porque son antisemitas, no me ataquen porque son antijudíos. No, lo que somos, porque me considero de esa corriente, es ser antisionista, antiideología criminal, racista, supremacista y genocida. Eso sí, y todos deberíamos ser antisionistas, porque el sionismo es una ideología del crimen. Es una ideología del crimen. Y Chile está en peligro. Con las nuevas autoridades que asumen
El 11 de marzo Chile está en peligro porque las relaciones exteriores van a estar manejadas precisamente por sionistas. Te voy a llevar a Chile, Pablo. Seguimos conversando con Pablo Jofré Leal, quien es periodista y analista internacional. Llevamos 42 minutos de esta entrevista de frente y saludar a las casi 50 personas conectadas en vivo y en directo que nuevamente nos dan su preferencia para poder escuchar a los que saben y no a los que repiten. Pablo, antes de pasar al bloque sobre Chile, las implicancias de esta guerra en Chile, quería presentarte algunas preguntas que te ha dejado el público, ¿ya? Mira, acá voy borrando algunos haters sin cerebro. Bueno, y también hay saludos ahí que quería hacerte llegar. Corporación Guaira nos dice saludos desde San Pedro de Atacama. Un saludo para ustedes también. Eudaldo González nos dice saludos cordiales desde Chanco, región del Maule. Mira, desde ahí nos están viendo también. Saludos a los compañeros. Siempre importante que nos digan desde dónde nos escriban, así les podemos hacer llegar nuestros saludos, ¿verdad? Carolina, esta es una amiga de nuestro canal que nos escribe siempre desde Caracas. Nos dice Nicolás, si Estados Unidos decide dejar de bombardear, pues Irán para. Eso sería una ventaja para Estados Unidos porque se prepararía, pero deja a Irán devastada y lo atacaría nuevamente en otros 6 meses. Muchas gracias, Carolina, por tu comentario. A mí me gusta, le demos tiempo a los comentarios, Pablo, porque si no me dicen, oye, Nicolás, te escribo y ni me pescáis. Así que bueno, hay que hacerle cariño a la comunidad. Emma Geise Sarret, que siempre nos acompaña también. Buenas noches, compañeros. Muchas gracias por informarnos. Gracias a ti, Emma, por estar con ustedes. Mira, Carolina acá te tiene una pregunta. Yo te voy anotando las preguntas porque las respondamos después todas juntas. Carolina, también desde Caracas, lo que te pregunta Pablo es, ¿cuál es el criterio para definir una guerra mundial? Ahora es regional, pero sí entre Europa, como dice Francia, Alemania y la pérfida Albión. Entonces eso, ¿cuándo es propiamente una guerra mundial y no solo regional? Muchas gracias, Carolina, por tu pregunta, muy pertinente. Acá WD Jardín nos dice, mira, pero ¿qué ocurre con India, China, que estarían perdiendo suministro de petróleo por 4 meses? 80% India y 40% China. Japón también tiene dependencia. En la línea de lo que yo te preguntaba también, ¿cómo afecta este cierre del estrecho de Hormuz a estos gigantes que son, en el caso de China particularmente, bien dependientes de la compra de petróleo, ¿verdad? En el mercado internacional. Gloria Galvez no se queda, pero entró a saludar. Muchas gracias, Gloria. Mira, acá este también es otro tema importante. Tú algo comentaste. Coque nos dice, se dice que ha habido ataques de falsa bandera de parte de Israel contra Arabia Saudita y Omán para culpar a Irán. Yo también revisé y Irán dijo, no, el ataque de Omán, yo nada que ver. Así que ahí también para que tú nos aclares al respecto, querido Pablo. Mira, acá también el mismo compañero nos dice, Irán ha demostrado el potencial que tiene, a diferencia de los yanquis y entes sionistas, arrancan siempre y atacan por la espalda. Oye, que es cierto, el ayatollah sin miedo esperando en su casa, lo exterminaron, pero bueno, está ahí, y esta rata ahí de Netanyahu, no sabíamos, yo creo que hasta el día de hoy no sabemos dónde está, ¿no? Dijeron que iba a parar en Chipre el avión, no lo recibieron, se supone que está en Alemania, no sabemos dónde está, ¿verdad? Mira, qué distintas las formas de enfrentar las cosas. Y déjame ver si es que hay una preguntita más por acá. Mira, Carolina también nos pregunta. Una pregunta al profesor Jofré. ¿Existe la posibilidad de que Israel, al verse casi vencida por Irán, decida soltar una bomba atómica? Ellos son inescrupulosos y no les importaría nada. ¿Es factible? Muchas gracias, Carolina, por tu pregunta, y ahí nos quedamos. Te cedo la palabra, Pablo. Sí, yo vi otra que es necesario aclarar, o sea, aclarar en el sentido que me parece justo, dice, ¿no? Uno de los que chatea habla de que en realidad Trump habló de 4 a 5 semanas y no 4 o 5 meses, como sostuve yo. Efectivamente, Trump habló de 4 o 5 semanas, pero a renglón seguido dijo que su país puede ir mucho más allá si es necesario. Es decir, deja las puertas abiertas absolutamente a que no sea este mes. O sea, pero hay que tomar las palabras de quien viene, ¿no? Cuando Donald Trump dice, yo en 2 días voy a terminar la guerra en Ucrania y ya llevo 1 año, 2 años ya de presidente, y cuando dice que en un santiamén va a solucionar el tema de Venezuela y lo que hace es secuestrar y mentir descaradamente, ese es el personaje. Estados Unidos tiene un potencial militar indudable, no lo vamos a discutir. Irán tiene límites, es un país poderoso
es un país con grandes recursos energéticos, es un país que tiene grandes recursos también desde el punto de vista militar, se ha preparado para esto, pero una guerra permanente significa el poder tener también un grado de apoyo que le permitan mantener esa guerra. Yo soy un creyente absoluto que Irán tiene la fortaleza, tiene la decisión, así lo expresa, su pueblo lo expresa en las calles, ¿ah? Por millones, no unos cuantitos, ¿no? Y cuando hablamos de temas de falsa bandera, efectivamente, Irán ha sufrido ataques de falsa bandera permanente. Irán ha sufrido ataques terroristas desde en Occidente y en el Oriente. Ha sufrido ataques terroristas desde Estados Unidos, acusado Irán de generar políticas terroristas en el mundo cuando Irán no ha atacado absolutamente a nadie y le siguen asignando una responsabilidad indirecta por el AMIA y la Embajada de Israel en Buenos Aires, cuando ya todos los indicios están clarísimos respecto a la participación del Mossad, precisamente en función de los ataques de falsa bandera. Entonces, cuando tú dices, ¿a quién amenaza a Irán? Hasta Chile ha estado metido en el baile, ¿no? Cuando se habla de las células de Hezbollah en Iquique. Hay un cuento permanente con respecto a Irán de tratar de decir que están también en la triple frontera y que se quieren apoderar de los recursos acuíferos de la zona y que están también metidos en Colombia con Petro y así, permanentemente. Y que en Venezuela los agentes iraníes junto a los cubanos y junto a todos tenían el país, se habían apoderado del país. Y claro, los políticos escuálidos de Venezuela indudablemente toman el cuento, como lo toma la gusanería cubana respecto a todo lo que pasa, y como lo toman aquí los que se dicen patriotas, nacionalistas, pero terminan simplemente cortándole la razón al embajador de Estados Unidos y a la decisión respecto de cortar los proyectos de cable submarino entre Chile y China, ¿no? Los patriotas, los nacionalistas, los que tienen la platita allí en paraísos fiscales, los que más bien prefieren la alianza con el que te domina, porque no hay nada peor que un Yanacona, no hay nada peor que un Malinche, no hay nada peor que un tío Tom, el esclavo que adora a su amo, ¿ah? Que le lustra las botitas, ¿ah? Esa bota que los ultraja, las limpia y las deja relucientes. Le encanta eso y se va a meter a las juntas de presidentes latinoamericanos a que los citan, ¿no? Y ahí va a ir José Kast, y ahí va a ir Javier Milei, y ahí van a conformar y van a abrazarse en función de la seguridad y la libertad. Un cuento asquerosamente despreciable, ¿no? Pero ahí va a estar. Entonces, cuando tú tomas en cuenta lo que va pasando respecto a China, respecto a los temores de una China que dicen, pero ¿qué va a pasar si el estrecho de Hormuz se cierra? El estrecho de Hormuz está cerrado. ¿Qué significa eso? Que los más afectados van a ser precisamente los europeos, los mismos que cortaron el petróleo y el gas de Rusia. Ya hay alguien que cortó el petróleo y el gas. Ellos le cortaron el petróleo y el gas a Rusia. ¿Y qué pasó? Vino a Estados Unidos, ocupó su lugar y hoy las transnacionales energéticas de Estados Unidos son millonarias, hipermillonarias, como las transnacionales de las armas. China tiene contratos con Irán, contratos multimillonarios, tecnológicos, de armas, de alianza militar, de alianza política y de alianza energética. Más de 400.000 millones de dólares para 20 años. Y tiene también contratos energéticos con Rusia. Y Rusia tiene contratos energéticos con China. Por tanto, China no le va a exigir a Irán, a mi entender, tal vez como va la vida, a mi entender no le va a exigir, vamos Irán, sabes, ábreme el estrecho de Hormuz que necesito ese petróleo. No, China tiene también sus necesidades cubiertas en ese marco. Para mí, una decisión estratégica que está tomando Irán y que en el sentido de mi análisis, plenamente de acuerdo, el cierre del estrecho de Hormuz. Uno tiene que ocupar las capacidades y las posibilidades que tiene en un enfrentamiento contra potencias del estilo de Estados Unidos. E Irán tiene esa posibilidad, el cierre del estrecho de Hormuz. Y por tanto, joder las economías de aquellos que te quieren joder. ¿Eh?
Por tanto, eso fuerza la conversación también, fuerza la posibilidad de alcanzar un cese al fuego donde efectivamente se involucre en la protección para la República Islámica de Irán. El gran problema, ¿cuál es? Que no se puede confiar en Estados Unidos. Nadie puede confiar en Estados Unidos. Nosotros como chilenos no podemos confiar en Estados Unidos. A la primera, lo que hacen es meternos la pata en la cabeza. Y ahí va a ir Kass a besarle la manito a Donald Trump y a juntarse con la pléyade de Bukeles, de Noboa, de Santiago Peña, el presidente boliviano, el presidente argentino. Por eso les decía que estamos en peligro. Hay una situación allí, indudablemente, que es necesario tenerlo claro. Y muy rápido, entre las preguntas, ¿es una guerra mundial? No es una guerra mundial. ¿Y por qué le digo que no es una guerra mundial? Porque en definitiva, una guerra mundial tiene ciertas características. Tiene un alcance global. Uno podría decir, ¿es que esta guerra afecta? Sí, afecta. ¿En diversos continentes? Sí. Ya, hay un punto a favor de la pregunta de Carolina. Pero deben participar el máximo, la mayoría o la totalidad de las principales potencias industriales y militares del mundo, a favor y en contra. Y aquí no se da eso. Se da unilateralmente las potencias hegemónicas y arrogantes, como las denominaba Seyed Ali Khamenei. Una guerra total, es decir, no se limita a un frente militar específico, sino que afecta a conjunto de poblaciones en el conjunto de los continentes y a las economías mundiales. Y además se forman alianzas, bloques. Y aquí vemos a un Irán solitario, digno, valiente, referente, pero no vemos ni a China ni a Rusia participando activamente en la defensa de Irán. Eso es un debe, sin duda, pero esta es una guerra desde el punto de vista de la defensa unilateral, porque es Irán, porque los movimientos que apoyan a Irán no son países, son movimientos, son organizaciones. Por tanto, ahí hay una diferencia fundamental. Es una guerra de agresión regional y con alcances globales, sí, pero no una guerra mundial. ¿Cómo afecta el cierre del estrecho de Hormuz? Afecta. El 20% del petróleo del mundo sale de ahí. El 40% que necesita Europa sale por ahí. De ese 20% para el mundo, el 40% de Europa. Y el 25% del gas licuado natural, el GLN. Importante. Y ya hemos visto que Qatar, por ejemplo, ha tenido que cerrar la producción de gas licuado natural. Ese es un elemento central y que ya ha significado en el caso de Estados Unidos un aumento del 8% en el precio del gas licuado natural. O sea, hay elementos importantes y que afecta. ¿Que puede afectar a China? Lo puede afectar. Pero los chinos son un pueblo milenario y han previsto las situaciones y tienen contratos establecidos. El problema no está ahí, el problema está en los europeos, que pueden usar como argumento esto para decidir entrar de lleno en la guerra. Eso sí, y ya lo está hablando Francia, y ya lo está hablando Alemania, y ya lo está hablando Gran Bretaña. ¿Ah? Estos tres sobrinitos del Pato Donald, Hugo, Paco y Luis, Macron, Starmer y Merz, que indudablemente se pueden sumar a esta guerra en función de eso. Y bomba atómica. Interesante pregunta, porque permítame decirle a quien hizo la pregunta, que el único régimen que tiene armas nucleares en la zona de Asia Occidental es el régimen israelí. Desde la década del 60 y su programa nuclear apoyado, financiado y llevado a cabo, ustedes no se van a imaginar con quién. Con la Alemania, con la misma Alemania del Tercer Reich, con muchos de esos científicos que eran partícipes del programa nuclear, que no se llegó a concretar de Alemania, fueron parte del apoyo junto a Estados Unidos, junto a Francia y otros, ¿no? Pero el único que tiene armas nucleares es el régimen israelí. Por tanto, hay un peligro cierto. ¿Puede usar armas nucleares? Lo puede usar. ¿Va a ser sancionado por eso? Saltará el mundo, indudablemente, y dirá, ¡qué horror! Habrá llantos. Pero ¿quién va a castigar al régimen israelí? Y les voy a decir por qué. Porque hay un elemento central que se llama, y quizá ustedes lo han escuchado, que se llama la opción Sansón. ¿Qué tiene que ver Sansón en esto? Recordarán que hay una imagen de este mito también de la fuerza, de
de un personaje musculoso que le cortaron el pelo, que Dalila le cortó el pelo, entonces perdió la fuerza, y en su momento de agonía eleva sus plegarias al cielo y le dice: Diosito, dame fuerza para destruir este templo de malvados. Y le dan la fuerza y destruye ese templo, incluso con su propia muerte. Linda historia, ¿no? Tal vez la televisión brasileña sacará próximamente una telenovela, como ha hecho Moisés, como ha hecho José, sacará la historia de Sansón. Y ese Sansón, en la opción militar, tiene una claridad. La opción Sansón es un término que describe una estrategia militar de disuasión masiva con armas nucleares. ¿En contra de quién? Contra aquellos que lo amenacen con ataques militares. Por tanto, está más que claro que esa opción nuclear está, como está la opción, y aquí los quiero hacer retroceder un poco. El 7 de octubre del 2023, cuando la resistencia palestina ataca los territorios palestinos ocupados tras la Franja de Gaza, y donde mueren 1.200 israelíes, la mitad de esos israelíes fueron asesinados por lo que se llamó y se llama la doctrina Hannibal, que es una doctrina militar israelí destinada incluso a matar a sus propios ciudadanos si eso impide su secuestro, porque ese secuestro puede significar después el intercambio de prisioneros. Doctrina Hannibal. Tarea para la casa. Lean sobre la doctrina Hannibal y se darán cuenta de cuál es la mentalidad que anima a esa sociedad israelí mayoritariamente racista, supremacista y genocida. Mayoritariamente. El que haya judíos antisionistas no quita de que es una sociedad mayoritariamente partidaria de los crímenes, que apoya los crímenes contra el pueblo palestino y que apoya esta idea del gran Israel. Así que en ese plano tenemos que leer más sobre el enemigo. ¿Y por qué es un enemigo? Porque aquí en Chile los vamos a tener de enemigos. Va a ser un peligro para Chile. Chile. Ahora quiero hablar de Chile en esta última parte de la entrevista. Llevamos 59 minutos de conversación muy interesante, muy interesante. Me tienes que parar, Nico, porque a mí me gusta hablar. No, pero está súper bueno. Oye, y tenemos buena audiencia, tenemos 80 personas conectadas. Saludar a todos quienes nos ven por las redes de Revista de Frente en Facebook, en Instagram, en Telegram, en YouTube, por las redes también de quien les habla en YouTube y por las redes también de Pablo Jofre Leal, que está cruzado en YouTube y en Instagram. Ustedes nos ayudan a seguir avanzando en lo que discutimos. Vámonos a Chile, la última parte de la entrevista, Pablo, y ahí yo te quería presentar un panorama a partir de notas que he ido desarrollando en Revista de Frente, porque acá han pasado, en pocos días han pasado varias cosas. Vamos a revisarlo, vamos a revisarlo en orden cronológico. Lo primero el primer punto que te quería compartir son las destempladas, digo yo, declaraciones en su momento de José Antonio Kast apoyando los ataques de Estados Unidos e Israel en contra de Irán antes del inicio de la guerra, y todas las declaraciones que dio a favor de los ataques durante el mes de enero, y también el apoyo a la guerra, lo cual es una cuestión completamente imprudente que un mandatario electo, digamos, asume la función de vocero presidencial y se pone en contra de un país como Irán, así como Boric lo hizo en su momento en contra de Rusia, que nada le hizo a Chile. Así que bueno, ahí lo invito a revisar esa primera columna: imprudente alineamiento de Kast con políticas expansionistas de Estados Unidos, compromete intereses estratégicos. Eso es uno de los elementos. El segundo elemento que quería compartir contigo, Pablo, es que es un contenido, mira, esto tiene que ver contigo, este contenido que desarrollamos el día de ayer, y dice relación con las declaraciones del presidente Boric sobre esta guerra. Un tuit que sacó antes de ayer, si no me equivoco, que es de una indecencia brutal, donde dice: no, condeno a Estados Unidos, no menciona a Israel, y después dice: pero también condeno a Irán, que anda matando manifestantes, que abusa de las mujeres. Una indecencia total. Pablo Jofre Leal, revisen la nota, desarrolló un contenido para Ideas de Frente,
que lo pueden buscar ahí, tiene ya hartas visitas en nuestra página web de YouTube, pero ahí también hay un segundo elemento que quería ponerte ahí sobre la mesa, querido Pablo. Un tercer elemento, mira, te estoy colocando todos los elementos de una para que tú me puedas hacer una visión más general, ¿verdad? Más panorámica. Un tercer elemento es la teleserie que se arma estos días, en donde ni Gabriel Boric ni José Antonio Kast quieren abordar el problema de fondo. El problema de fondo es que tenemos un mundo, como dice Sergio Rodríguez Helfenstein, que nunca se fue del unipolar, donde llega a Estados Unidos, impone los términos, y ninguno quiere hablar de eso, de que Estados Unidos y Israel son unos terroristas que quieren imponer los términos al mundo, que agreden agresiones de todo tipo. Entonces se empiezan a tirar la pelota. Entonces ahora tenemos a los mediocres medios chilenos hablando de que no, de que Boric no le traspasó la información del cable chino a Kast, y el otro diciendo que sí se la traspasó, porque de esa manera nadie habla del problema real, que es cuando vamos a tener un presidente que es José Antonio Kast, y cada vez que venga Donald Trump a decirle, oye, no quiero nada con los chinos, va a empezar a hacer mierda la economía chilena, que tiene a su principal socio comercial a China. Ese es el tercer elemento. Y el cuarto elemento, vaya, terminar de armar esta teleserie, que tú te puedas referir ahí tranquilamente a cada uno de estos, querido Pablo, es un hecho que yo creo que ha pasado muy piola, pero que es de una importancia relevante. Pueden buscar esta nota en Revista de Frente, que dice: republicanos, política exterior sin brújula, fisuras internas ante la disputa Estados Unidos y China, que ya tiene 246 lecturas en nuestra página web. Y la que pueden ver ahí en la foto es Ruth Hurtado. Ruth Hurtado, si no lo recuerdan, fue una de las convencionales constituyentes del Partido Republicano, actualmente una de las principales dirigentes del Partido Republicano, o sea, el partido del presidente electo, José Antonio Kast, es secretaria, si no me equivoco. Y paralelo a que estaba el presidente electo Kast con una UCI disparándole a Irán, diciendo nada con Irán, son terroristas, esta señora, invitada por la embajada china en Chile, estaba en una gira, escuchen bien, en China. Miren, ahí está el post de sus redes sociales, que dice: durante nuestra visita a China, esto es de 2 días, invitados por la Embajada China, hemos tenido la oportunidad de conocer experiencias del país asiático en materias de inversión público-privada y en el uso de tecnología de la inteligencia artificial para mejorar los servicios públicos en ciudades como Shenzhen, Wenzhou y no sé cómo se pronuncian, Taichau, no sé. Y ahí habla de lo bueno que es China, de la idea, de la tecnología, de las virtudes de China, y se le olvida decir que son comunistas, que matan mujeres, que persiguen, porque claro, está metida allá, ¿verdad? Entonces ahí los comentarios muy divertidos, ahí Moraga le dice: oye, ¿y van a impulsar el cable con China entonces? Le colocan ahí. Eso debería tener 5.000 me gusta, deberían entrar ahí, entran a bombardearle con me gusta. Entonces, paralelo a que el presidente dispara, a que en el Parlamento los monos de los republicanos dicen nada con China, y el principal socio comercial de Chile y de los grandes empresarios chilenos, tenemos a la secretaria del Partido Republicano conociendo las bondades del modelo chino. Pablo, te cedo la palabra para analizar cada uno de estos elementos. Bueno, vamos a empezar por el final. Vamos a empezar por el final, porque la camarada Ruth. La camarada Ruth se encuentra en la China comunista, gozando de las bondades de su cargo y de las bondades de la diplomacia y de la hospitalidad china. Muy bien, camarada Ruth, muy bien esa muestra de consecuencia entre lo que opina su partido y lo que opina su sector a lo que finalmente usted hace, ¿no? La defensa es que esto estaba programado con mucha antelación. Bueno, es un argumento bastante extraño, porque puede estar preparado con mucha antelación, pero el día de mañana puede haber una guerra con China y no vas a visitar China, ¿no? Entonces, mira, hay un punto ahí que creo que es fundamental. Y la derecha, y ya a estas alturas, incluso parte de la izquierda también, tiene una hipocresía absoluta, Nicolás, ¿no? Tiene una hipocresía absoluta. Y yo te diría que una parte de la izquierda que tiene lo que yo llamo la teoría del buenismo, ¿no? El no quedar bien con Dios y con el diablo, que siempre está hablando de criticamos esto, pero al mismo tiempo criticamos esto. Entonces te sitúas en el centro. No optamos por la barbarie, como dijo
Gabriel Boric Font. Boric. Hay que optar y situarse en una trinchera. Lo demás es ser veleta, es ser un corcho, es ser parte del bamboleo de las olas, ¿ah? Y ver dónde te lleva. No. Eso es indigno. Y este gobierno ha tenido indignidades máximas. Ha tenido gestos, pero no ha tenido decisiones. Voy a hablar de gestos, por ejemplo. No recibir la credencial del embajador israelí Gil Arcieli. Duró 30 días, porque todos sabíamos que iba a recibirlo igualmente. La decisión era no aceptar terminar las relaciones con Israel. No bastaba con no invitarlos a las Fidaes, es terminar con las relaciones con un ente genocida, un régimen que asesina niños, mujeres. Y para los animalistas, animales mascotas, animales de granja. Para aquellos ambientalistas se habla de un régimen ecocidio, que genera un ecocidio como lo que está haciendo en Gaza. Se dan todos los elementos para que las calles de la capital tendrían que estar con cientos de miles de chilenos y chilenas en la calle exigiendo el fin de las relaciones con un régimen femicida, infanticida, ecocida y no animalista. Pero la verdad que no se oye padre, ¿no? No se oye padre porque, cuando hay una situación, y yo te lo he mencionado más de una vez, cuando muere Mahsa Amini, una mujer iraní, que todos los medios sacaron de que había muerto bajo custodia estatal, porque la detuvieron por no llevar el hijab, el pañuelo, las mujeres se regodearon, las mujeres militantes, feministas, militantes absolutas, Mahsa Amini, la expresión de lo que representa Irán. Y se movió el mundo y millones de personas por Mahsa Amini, las coordinadoras feministas. Pero fíjate que hace 2 días el régimen sionista y el régimen estadounidense bombardearon una escuela primaria de niñas. 190 niñas asesinadas. 190 niñas asesinadas. ¿Has escuchado o has leído una declaración de alguna coordinadora feminista o de grupos feministas que digan cómo puede ser? ¿Hasta cuándo esto? Por último, que digan eso. No, a la ministra de la Mujer, la Tote Orellana, se le cortó el internet, parece. Es que lo que pasa es que, Pablo, es que esta gente tiene un feminismo selectivo. Y no solo selectivo porque las mujeres, las niñas iraníes no le importan, ¿verdad? Pero tampoco le importan cuando andaban apaleando mujeres y niñas populares que las sacaban de las tomas de terreno. Ahí yo tampoco vi a la ministra Orellana preocupada. Tampoco la vi preocupada cuando andan apaleando mujeres mapuche en los allanamientos. Tampoco la vi preocupada. De hecho, la familia Julia Chuñil fue a hablar con ella y le dijo, oye, ocurrió esta agresión y háganse parte. Y ella dijo, no, es que yo como ministra de la Mujer eso no está dentro de mis atribuciones. Claro, no está pero la Toti Orellana es buena para andar en gira. Revisen las giras internacionales que hacía, donde se juntaba con mujeres víctimas de los talibanes y hacía estos llamamientos en contra de los talibanes, como si los talibanes fueran Irán aparte. Entonces, fomentando la ignorancia, y algo lo hablamos antes, eso tiene que ver de dónde viene la platita de ese feminismo liberal, ¿verdad? Soros y toda una red de fundaciones que alimentan estos discursos. Absolutamente. Ese feminismo que hablas tú tienes un nombre para eso, ¿no? Un feminismo, lo acabas de decir. No sé, feminismo liberal, blanco, clase mediero, selectivo. Algunos cósmico. Sí, otros no, ¿verdad? Un feminismo cósmico. Feminismo cósmico. Como el de Antonia Cósmica Orellana, ¿no? Bueno, ahí están las 190 niñas asesinadas. En Palestina, en Gaza, los organismos internacionales hablan que no son 70.000 muertos, sino que hay que cuadriplicarlo, más de 200.000. El 70% de esos asesinados directos e indirectos son mujeres y son niños. Y si eso no te conmueve, ¿qué puede conmover al Ministerio de la Mujer y Equidad de Género? ¿Qué lo puede conmover? Una mujer iraní que muere porque
no recibió los cuidados cuando estaba detenida, pero no fue detenida por el hijab. ¿Eso te importa? ¿De verdad te importa? ¿De verdad ese es tu centro? ¿No el asesinato por hambre de niños y de mujeres en Palestina? ¿O el asesinato de mujeres en el Líbano? ¿O el asesinato de mujeres en Siria a manos del gobierno impuesto por Occidente allí? ¿Ah? Que está haciendo exactamente lo que no hacía Bashar al-Assad. Asesinar por tu religión, asesinar por tu creencia, ¿no? Pero claro, Bashar al-Assad había que demonizarlo. Entonces, en ese plano, indudablemente, tenemos a la señora Ruth Hurtado visitando. ¿Qué hace visitando China, camarada Ruth Chi Hurtado? Le vamos a poner Ruth Chi Hurtado. ¿Qué andas en China? Ah, claro. Quiere decir que aquí hay un elemento central. Yo públicamente critico el cable, la idea de un cable submarino, pero no nos olvidemos que esto del cable submarino comenzó con Sebastián Piñera. ¿Ah? Ni siquiera Boris Fon. Bueno, Bachelet también estuvo metido. Pero Piñera lo anunció, lo anunció en una... en el año 2000. ¿Cuándo fue el año 2000? En la segunda, ¿no? En la segunda, sí, no lo verifiqué, pero vi imágenes de que apareció en la cuenta pública anunciando el cable. Absolutamente. Y recordemos otro elemento central. En el año 2019 se efectuó una gira a China, donde fue, y tuvo revuelo porque Sebastián Piñera fue acompañado de sus hijos. Y se entrevistó en Colombia con Mike Pompeo, que era el secretario de Estado de la primera administración de Donald Trump. Y se juntaron allí porque Pompeo le dijo a Piñera, y que me lo desmienta, no me lo puede desmentir, pero en el fondo, esto está públicamente en todos lados, donde Pompeo le advirtió, fíjate el concepto, le advirtió, los mismos que le advirtieron a Muñoz y los mismos que le advirtieron al gobierno chileno respecto al cable submarino. Le advirtió sobre los riesgos de estrechar lazos comerciales con China, pero se agregó Rusia y se agregó Irán, calificando, diciendo que esos países eran tramposos, que ignoran las reglas. ¿Y por qué? Porque tenía que ver con el tema de la carretera, el 5G, y se estaba advirtiendo porque Huawei estaba teniendo una presencia muy potente en Latinoamérica, y por tanto que tenía que buscar un socio más confiable. ¿Y quién era ese socio más confiable? Bueno, aquí estamos, pues le dijo Pompeo. Nosotros, pues, ¿quién más? ¿No? Acuérdate que Piñera iba a un foro sobre la nueva ruta de la seda. Chile podría haber sido parte de la nueva ruta de la seda. O sea, y en ese sentido, indudablemente el señor Kass, que va a ir a Estados Unidos y le va a besar las botas a Trump, y es parte de esa componenda de hablar, pero por atrás generar los acercamientos, porque si tú te fijas, Nico, y los televidentes analizan un poco el tema, se darían cuenta que los empresarios chilenos no han hablado nada, no han dicho nada. ¿Y por qué no han dicho nada? Por algo muy simple. Chile exporta 110.000 millones de dólares, una cifra grandota, muy grande para un país como Chile, pero que es 8 veces menos que la fortuna que tiene Elon Musk. O sea, no es tan grande. Pero de esos 110.000 millones de dólares, 40.000 millones de dólares son de intercambio comercial Chile-China. Exportaciones a China, 40.000 millones. Y Chile tiene un superávit de 20.000 millones de dólares. ¿Tú crees que los fruteros, los empresarios de la fruta, de la cereza, de la guinda, del kiwi, de lo que sea, los empresarios salmoneros, los de los mariscos, los de los recursos forestales, de la industria minera, les interesa algo que Xi Jinping sea chino, que sea comunista? Le interesa vender sus productos. Entonces, la señora Ruth Hurtado, con esa cara de felicidad en que se confunde con sus amigas chinas en ese paisaje, lisa y llanamente lo que va a hacer es fortalecer lazos y decirle, tranquilos, no se preocupen, esto es mediático nomás. ¿Ah?
pero nosotros vamos a seguir con lazos muy estrechos con ustedes. Es la hipocresía de la derecha y la hipocresía de esa izquierda light también. ¿Ah? Porque hablan de los derechos humanos, hablan del respeto a la legalidad internacional, del derecho internacional, y que no nos situamos ni en uno ni en otro, sino todo lo contrario. Y de ahí viene la declaración del señor Boric. O sea, las declaraciones de Gabriel Boric son detestables. Y se las quiero leer textual, porque significa la expresión máxima de ni chicha ni limoná, ¿no? Tal como los ataques unilaterales de Estados Unidos contra Irán, dice Boric, primer error, son los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. Dice que son inaceptables. También lo son los de Irán a países del Medio Oriente. Ignorancia absoluta, porque el señor Boris Font debería leer un poquito de lo que han sido las declaraciones de las máximas autoridades de Irán y se dará cuenta que no es a los países de Medio Oriente, como le llama él, sino a las bases militares y todo establecimiento que tenga que ver con la agresión a Irán. Después sigue y dice, y a la vez, nada justifica la opresión del régimen iraní contra su propio pueblo y las masacres perpetradas la última semana, además de la permanente discriminación a las mujeres. Ahí estaba la señora Antonia Cósmica soplándole al oído. ¿Qué duda cabe? ¿Qué tiene que ver las manifestaciones de diciembre y de enero respecto al ataque a Estados Unidos? Cuando yo digo eso, lo que supongo es que en el fondo está justificando el ataque contra Irán en virtud de la narrativa de Estados Unidos e Israel. Eso es lo que está haciendo. Y eso es despreciable. Eso es despreciable. Y después dice, no tenemos por qué aceptar elegir entre barbaries. Chile cree y defiende todo evento, el respeto irrestricto a los derechos humanos y la observancia del derecho internacional. Permítame decirle, señor Gabriel Boric Font, que el derecho internacional usted lo puede respetar cuanto quiera, pero cuanto la máxima potencia internacional, a través del señor agente naranja, Donald Trump, dice, yo no acepto el derecho internacional. Y la moral que yo defino es aquella que yo pienso que debe ser. Eso dice el presidente con el cual usted no quiere tener problemas, no tuvo problemas porque nunca lo enfrentó, más allá de algunas declaraciones, y el presidente el cual le dijo a su embajador que ustedes terminaban el contrato del cable submarino con China o iba a haber sanciones. Y tal vez las sanciones son tan personales y poco pensadas en el interés de Chile. Porque usted, amigo y amiga televidente de acá, de este programa de Revista de Frente, usted sabía, por ejemplo, que el ministro Muñoz dio la orden, tal vez impulsado desde el gobierno, son cosas que tienen que salir, para derogar un contrato firmado 2 días antes. Lo derogó. Influyó en eso que lo sancionaran con las visas a él y a la familia teniendo una hija estudiando en Estados Unidos. Interesante. Por tanto, superponer intereses personales por sobre los intereses del país, porque a Chile le conviene tener un cable submarino entre Chile y China, porque a Chile le conviene reforzar sus instalaciones portuarias, porque Chile necesita inversión. Somos un país pequeño y nos están ganando la partida. Los peruanos nos están ganando la partida. Hay una guerra fuerte, prolongada, por tratar de demonizar a Chile. Traten de ver los programas de televisión, si es que tienen estómago, y van a ver que todos los días la mafia china, los productos chinos... La mafia china, los empresarios chinos, los chinos que comen tortuga, los chinos amigos de la Carol Cariola, los rusos que expulsaron del país porque andaban en unas motos, o sea, una campaña anti-china... Así es, absoluta. Entonces, los empresarios, para que cuiden su billete, yo les recomiendo que hagan una campaña comunicacional de defensa de los chinos, porque se les va a acabar. Yo te quería compartir una hipótesis de nuestro querido Hugo Gutiérrez sobre este tema, para ir cerrando, que me parece del todo interesante. No, finalmente, perdona, Nico. Y muy breve, lo rasca de la discusión entre Kass y Boric, ¿no? Que yo el 18 de febrero le informé sobre el tema del cable submarino.
No, él no me informó, él me enunció. Y ahí se enfrascaron en una discusión absolutamente de una imbecilidad, de una tontera, de una pequeñez máxima. Esa es la política chilena, de una calidad ínfima, rasca. Esta es la expresión máxima. Y así de corto hablar de esa rasquería. De esa rasquería. Oye, Pablo, para ir despidiéndonos, yo te quería comentar una hipótesis de Hugo, ahí la podemos profundizar en otro momento. Lo que dice nuestro querido Hugo Gutiérrez es que efectivamente, y lo dice a propósito del estallido social, el Hugo dice, yo creo que le intentaron hacer un golpe de Estado a Piñera. Dice, yo dije, ¿cómo un golpe de Estado a Piñera? Me dijo, sí, pero el golpe de Estado a Piñera se lo intentó hacer Estados Unidos a través de la Marina, claro. Y tenía que ver con los acercamientos de Piñera. Piñera, como bien lo veníamos señalando, un empresario piensa en billete, digamos. Entonces Piñera tenía súper claro que no solo el negocio era con China, sino que el negocio era con el sur global, ¿verdad? Entonces Piñera y el piñerismo desde esa época recibe plata a mansalva de Arabia Saudita y de acá y de allá, y algunos de los que reciben plata al mismo tiempo que le pasan plata a ellos también pueden apoyar a Hamas, y bueno, da lo mismo, digamos, si total es plata, ¿cachai? Es plata. Y esto ya venía generando una serie de contradicciones con la derecha más ideológica, articulada, y que son los rastreros, los chupapatas de los gringos, como medios como El Libero y otros tantos que venían denunciando estos acercamientos del piñerismo y sectores de la derecha palestina con estas platas y toda esa cuestión. Esto tú lo tenés bien claro porque lo habéis seguido, ¿verdad? Bueno, volviendo a la tesis de Hugo, entonces, lo que dice Hugo, y conectándolo con lo que tú dijiste de esta visita que tuvo de Pompeo, que le dijo, oye, nada con China, o sea, a Piñera ya le habían puesto la pata encima, tanto así que el embajador de Chile en China durante el segundo mandato de Piñera lo dijo, y se lo dijo a Matamala a principio de año, le dijo, nosotros teníamos listo esta, no era lo del cable, no era parece que se refirió al cable el mismo embajador, lo teníamos listo y llamó a Estados Unidos y bajó esta cuestión. Hugo lo menciona con lo del estallido social, porque recordemos que el estallido social ocurre en octubre del 2019, y en noviembre del 2019 se iba a realizar una gran cumbre en Chile, donde iba a venir el máximo mandatario chino a Chile. Era la PEC, ¿no? Era la PEC, sí, si no me equivoco era la PEC. Y eso proyectaba el rol que iba a tener Chile en su relación con China hacia Latinoamérica. Ya esto le pueden meter, bueno, entonces yo creo que hay una hipótesis interesante de revisar, y a mí me queda muy claro para ir cerrando, Pablo, de que acá la derecha, y principalmente la derecha económica, está metido en un entuerto de aquellos, porque Kast, con lo flojo que es, no va a poder bailar bien esta cueca, se va a enredar, se va a caer, y tiene más a la derecha a estos otros tontones de los Kaiser que son sionistas, que son tipos que les ponen play, digamos, desde Israel, y que los van a estar chicaneando. Y yo creo que Chile va a pasar grandes papelones por esta cuestión, Pablo, en un momento donde la economía puede verse atravesada por una corrida del dólar, por una guerra mundial, por problemas de provisionamiento, y ahí nosotros lo vamos a pasar muy mal, y esto que está haciendo la derecha y la antesala de Boric nos está dejando muy mal parado. Muy mal parado. O sea, ¿qué va a pasar cuando China nos diga, bueno, si ustedes nos siguen sancionando, entonces nosotros los vamos a sancionar a ustedes de vuelta? No tengo más comercio, no tengo más comercio con ustedes. Claro, si no quieren con nosotros, bueno, me voy a Perú. Los $5.000 millones que compro en cereza se los voy a comprar a otro país. Y los 5.000 millones que compro en marisco los voy a comprar en otro país. Y ahí se hunde. ¿Y a quién va a salir a la calle? Nos vamos a disfrazar nos vamos a rasgar los ojos y vamos a salir a la calle a la defensa de China. No, si esto es desquiciado. Y en este día, 3 de marzo de este año 2026, le digo a usted, don Nicolás Romero, que a partir del 11 de marzo, este Chile nuestro, este chilito nuestro, y vamos a tener una presencia sionista severa en nuestro país. Severa. Embajador sionista de Chile en Estados Unidos, en Argentina, en Israel, y embajador chileno que, no siendo judío, pero es sionista, ante la ONU, como Roberto Ampuero. Y el asesor ese va a ser
Asesor principal en relaciones internacionales, Eitan Bloch, hijo de un rabino fundamentalista, argentino, ex asesor de la Embajada de Israel en Chile, ex asesor de Gabriel Silverito, en la trama bielorrusa. Eso es lo que vamos a tener. 3 de marzo 2026, señores, Chile se convierte en una pequeña colonia sionista. Ya amigos, vamos cerrando. Contarles que junto a Pablo Jofré Leal vamos a estar colaborando prontamente. No se lo dejo ahí nomás, pero vamos a estar produciendo contenidos juntos. Así que obviamente cuando asuma el gobierno vamos a tener un capítulo especial para ver la relación entre los nuevos ministros y funcionarios de gobierno de confianza del presidente Kast con este ente sionista. Estuvimos conversando con Pablo Jofré Leal, periodista y analista internacional, sobre esta guerra en curso, sobre los ataques, ¿verdad?, de Estados Unidos e Israel, sobre la legítima defensa de Irán, sobre los alcances de esta guerra y también sobre las implicancias para Chile, donde tenemos nuevamente una clase política que son unos payasos que se pegan cachetazos, pero por debajo de cuerdas sabemos que esta lógica de besar los anillos de los dos amos sigue operando, un pragmatismo rancio, que lo más grave es que deja en un vacío estratégico a nuestro país porque no nos permite tomar decisiones sobre lo que corresponde y tenemos que más bien ir comiéndonos todos estos coletazos. Entonces no hay cable chino, tampoco es el centro de Antofagasta de observación astronómica tampoco, y otros tantos. Así que bueno, esperamos de que en Chile empecemos a tener más conciencia sobre esto y de que estos enfoques se puedan expresar en posiciones políticas que no sean subordinadas y que defendan una posición soberanista. Muchas gracias, Pablo, por darte el tiempo de estar con nosotros el día de hoy y nos estamos viendo próximamente. Muchas gracias a ti, Nicolás. Que esté muy bien, un abrazo.